Es, bueno, pues un poquito nada más como de mi background, les platico que pues hace unos ayeres, pues yo estaba en el tema financiero y resulta que me invitan a colaborar pues en la creación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Ya fue hace un ratito, yo estaba en la Procuraduría Fiscal. Y bueno, pues de ahí empieza toda la materia, ¿no? O sea, la traducción. Y después de eso, me invitan a la unidad de inteligencia financiera como directora de asuntos normativos. Muy al principio, como que todo el mundo decía, "Ah, es que es un área que va a estar de moda un rato, pero después va a dejar de estar de moda", y pues resulta que sigue estando no de moda, sino que ya se volvió pues parte de las obligaciones que se tienen. Y pues bueno, pues ahorita, digamos, o sea, ha cambiado mucho, se ha ido madurando el sector y lo importante aquí es, hace mucho tiempo, y también les platico, cuando yo estaba en la UIF, pues o sea, primero pues dijimos, ¿quién va a ser, no? La autoridad que va a auditar, ¿no? O sea, no había presupuesto, tuvimos ahí, pues se tuvieron que tomar decisiones cuando estaba la creación, o sea, se crea la WIF y luego volteamos y decimos, bueno, ¿quién va a ser mi supervisor, ¿no? Y pues volteamos y dijimos, bueno, ¿quién tiene una plataforma mucho más grande y aparte, pues que tiene un tema, pues ya de experiencia en el tema de supervisión? Y dijimos, bueno, el SAT, entonces a un pedacito del SAT se le quita la cachucha en el tema fiscal y pues empieza todo un entrenamiento. Nosotros previamente pues habíamos ido a Egmont, a Wolfsberg, estábamos obviamente muy metidos en Gafi, y pues volteamos y dijimos, ¿sabes qué? Ellos van a hacer y pues empezamos ahí con entrenamiento, con capacitación, nos empezaron a acompañar a todas estas actividades. Y hace mucho tiempo el punto era, y les decíamos, esta no es una ley recaudatoria, ¿no? Es una ley que busca que se nos provea de información para que se cree el área de análisis, la dirección de análisis, pues que cree todo un bagaje de información para empezar a cruzar y a tener, digamos, o sea, trazabilidad y perfiles de riesgo, ¿no? A nivel nacional de las actividades vulnerables. Como ustedes saben, pues son muchas, son 17, a través de las recomendaciones del GAFI, pues a lo mucho son 5, ¿no? O sea, están reguladas la recomendación 22, 23. Pero bueno, dado cómo ha cambiado el contexto nacional, esta ley pasa de ser una ley que buscaba información a voltear y decir, bueno, pues, ¿qué se necesita? Se necesita dinero y entonces, pues ya empieza el tema recaudatorio fuerte, ¿no? Entonces, ahí es como se empieza a dar, digamos, o sea, todo este tema de que ya es un tema de, oye, ¿sabes qué? Antes era muy preventivo, a mí me gusta seguirlo manejando de manera preventiva. ¿Y por qué? Porque pues aun cuando estamos hablando de una regularización, todavía ahorita lo podemos hacer un poquito preventivo en el sentido de que no haya sanciones, ¿no? Eh, pues está la reforma del año pasado, de julio, que trae muchas dudas, ¿no? O sea, digo, no nos daría ahorita el tiempo para revisarlas, pero hay algo muy padre, o sea, no, no padre, hay algo bueno y rescatable en esta nueva reforma, que es el artículo 55 que vamos a ver y que nos da herramientas para que nosotros pues podamos regularizarnos sin una sanción tan alta, ¿no? O sea, como sabemos, o sea, las sanciones son altísimas, ¿no? Y el punto es pues saber cómo manejarlo, ¿no? El primer punto, que yo creo que es el más importante, aquí me voy a mover, es antes que nada, para saber en qué estamos mal y qué es lo que tenemos que regularizar, pues tenemos que saber primero, o sea, identificar las enfermedades, ¿no? O sea, aquí estamos hablando como si fuéramos doctores, pues para tener un diagnóstico y para poder autorrevisarnos, o sea, si muchos de ustedes pues están en el tema
de cumplimiento, son áreas de cumplimiento, son responsables de cumplimiento o simplemente pues su empresa, su persona moral o ustedes mismos realizan una actividad vulnerable. Entonces, pues tenemos que identificar primero qué es, o sea, nuestras obligaciones, ¿no? O sea, aquí les voy a poner, digo, no me voy a meter en las demás obligaciones, pero estas, digamos, o sea, son las obligaciones que además dan lugar pues, al tema de regularización, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues bueno, o sea, si no tenemos manual, pues hay que hacer un manual, ¿no? O sea, eso es importantísimo, revisar y no nada más es tener un manual por tener un manual, es tener un manual con las nuevas, em, ¿se ve qué es, David? Ay, ¿Ves? perdona, Marian. No. ¿Podrías compartir tu otra pantalla? Es que se ve donde estás, donde está tu resumen de diapositivas. Ah, ok, a ver, espérenme. Ajá, Aquí es tu. está. Para que se vea grande, ¿verdad? Ahí está. Sí, ¿verdad? Ya se ve bien. Ahí está, perfecto. Muchas Sí. gracias, disculpa, ¿eh? No, 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 no. Gracias por avisarme. Bueno, y el punto ahí es, a ver, primero, ay, me regreso, me voy para atrás. El tema es, bueno, ok, tenemos que tener un manual y me voy de abajo para arriba, ¿no? Tenemos que tener un manual pero tenemos que revisar, y esto es lo maravilloso de tanto el manual como el expediente de identificación. Si aún nosotros no tenemos una supervisión, estamos en un excelente momento de regularización porque no va a ser objeto de ninguna sanción, ¿no? O sea, cuando te piden tu manual no viene con fecha, no hay ninguna obligación, ¿no? En ese sentido de que tenga que tener, bueno, se creó en tal fecha, ¿no? O sea, entonces, o sea, todavía podemos jugar con eso, ¿no? ¿Y a qué me refiero con un manual completo? Nosotros tenemos que ver los puntos, digamos, nuevos que vienen con toda la reforma, ¿no? Les platico, pues bien, el tema, el más importante es que ya tiene que estar digamos, o sea, el scope de que vaya dirigido a, pues, el tema de personas políticamente expuestas, ¿no? O sea, que ya las tienen como sujetos de alto riesgo, y que tenemos que tener más trazabilidad, ¿no? Y les voy a platicar la palabra clave en esto. La palabra clave es la transparencia, ¿ok? Se viene cantando desde pues mucho tiempo, pero ahorita ya es una realidad. Es desde Gafi, ¿no? O sea, en las recomendaciones se ve, en el pleno del Gafi se ve, cuando ustedes ven los documentos del Gafi, las guías, las recomendaciones, o sea, ahí es, el tema es la transparencia. Entonces, se quieren quitar muchos velos corporativos. Mi segunda cosa que yo identifico y que tenemos que poner en el manual es esta parte de identificación directa. ¿Qué significa directo? Así nos lo dejan, ¿no? Yo esperaría que ahonden un poquito más en las reglas de carácter general. Soy muy positiva y soy una soñadora, pero entonces nosotros tenemos que jugar con esto, ¿no? O sea, poder identificar directamente qué significa que no haya un intermediario como tal, ¿sale? Eh, ¿Qué significa directo, por ejemplo, en un tema de e-commerce, ¿no? Nada O más, sea, ¿sí? ahorita nada más quedaría ponerte a ti como a representante y una pequeña adecuación ahí del objeto social con las cláusulas. Creo que a alguien ¿cómo se llama? Se le activó el micrófono. Bueno, el punto es, entonces, en este tema del manual es mis PEPs, mi identificación directa, ¿ok? Eso es muy importante. Eh, y bueno, o sea, o sea, ¿cómo es como lo tenemos que construir, ¿no? O sea, tiene ahora pues la parte de beneficiario controlador también, que también es parte, si se fijan, del tema de la transparencia. ¿Por qué? Porque ya quieren conocer, sobre todo, o sea, mi cliente, mi formato de identificación que tiene que estar dentro de mi manual, pues tiene que tener esta parte incluida, ¿no? A veces dicen, no, es que el tema de beneficiario controlador todavía pues no está vigente.
señores, ya está vigente, ya tenemos que estar solicitando, ya no basta nada más con la constancia de beneficiario controlador en donde decíamos sí o no, sino que ya tenemos que identificar cuándo es una persona moral a mi beneficiario controlador como si fuera persona física. ¿Cómo? Pues con la misma información que yo le estaría pidiendo si fuera un beneficiario controlador, un cliente persona física. ¿Ok? Todos estos puntos, o sea, que son, digamos, o sea, los más importantes que yo estoy identificando, tienen que ir dentro del manual, ¿ok? O sea, esa parte. Obviamente no dejemos de lado el tema de restricción de efectivo, obviamente no dejemos de lado los procesos que muchas veces se nos olvidan. Un manual no puede estar construido nada más copiando y pegando la ley. Un manual tiene que estar siempre dirigido a ay, José Francisco, me está rayando la pantalla. Un manual como tal tiene que tener todas las partes, pero tiene que estar aterrizado, ¿ok? O sea, el punto es que ya tiene que estar aterrizado al riesgo, ¿no? Ya viene, todavía no entra en vigor esta parte del enfoque basado en riesgo. ¿Ok? Pero ¿qué significa? ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que identificar a nuestros riesgos y tenemos que meter mitigantes, ¿ok? Son procesos cíclicos, ¿no? No, ahí diría, bueno, o sea, hay gente que ya se quiere adelantar y que nos dice, oigan, ya queremos empezar a verlo. Y claro que se puede hacer, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una bolita de cristal que se llama sector financiero, en donde ya sabemos, ajá, cómo viene y cuál es el máximo que nos deberían de estar solicitando. ¿Y por qué digo máximo? Porque es un sector mucho más maduro, al que siempre le han exigido mucho más y también, cabe mencionar, los han guiado más, ¿no? O sea, a través de las comisiones. Entonces, nosotros podemos utilizar y voltear a ver y decir, bueno, ¿hacia dónde va? ¿No? ¿A qué me refiero con que tiene que estar hecho a la medida un manual? O sea, tiene que tener tu proceso real, ¿no? Si nosotros llegamos y nos copiamos un manual, por ejemplo, de entidad financiera, vamos a estar sobreregulados. Si nosotros ponemos obligaciones que no van, tengo un cliente, que me ponía que pues cada entrevista se iba a grabar, o sea que cuando se realizara la identificación del cliente se iba a grabar y le pregunto, oye, ¿y dónde están las grabaciones? Porque si tú lo pones en tu manual, y esto es importante, tú estás convirtiéndolo en tu ley y en tus obligaciones, ¿no? O sea, porque tu manual te va a regir conforme a tus riesgos, entonces la autoridad puede entender que como tú que tú eres una actividad de alto riesgo, como en este caso, por ejemplo, es una blindadora, pues entonces vamos a tener ahí el tema, pues de que como tenemos muchos riesgos, voy a meter más mitigantes. ¿Y qué significan mis mitigantes? Pues más obligaciones. Ujú. Entonces, hay que tener cuidado con el manual, hay que revisar qué tenemos, hay que ver que sea real lo que estamos haciendo, ¿ok? Otro tip que les doy también, yo sé que no lo hacen, yo sé que no funciona así en la vida real, pero cuando uno identifica, y eso es parte de los procesos que tenemos que poner en los manuales, cuando uno realiza la identificación del cliente, el paso A es solicito la documentación, ¿ok? En estricto sentido, la documentación me la tendrían que entregar en físico, así como cuando vas al banco y te piden tu identificación, nosotros sacarle una copia, que ésta sea legible, ¿ok? Esto es muy importante también del comprobante de domicilio. Y después, con esa documentación, llenar los formatos de identificación. Yo sé que así no funciona porque nos llenan el formato, que hay que tener cuidado para que pues, coincida la información de lo que nos llenan con la documentación, pero el deber ser sería al revés, para que coincida. Ujú. Y posterior a eso, una vez que llenamos el formato, llenamos también esta parte del beneficiario controlador y se firma, ¿ok? Mucha gente dice, bueno, es que, o sea, ¿dónde dice que se va a firmar? Yo les digo, en una supervisión siempre te van a solicitar que esté firmado, porque como es una constancia, pues no, o sea, ¿cómo vas a hacer o cuál es la prueba?
¿no? De que sí se, se le solicitó al cliente. La única manera es que te la firmen. ¿No? ¿Quién la debe de firmar? El representante legal. Ahí es muy curioso porque dicen, bueno, o sea, y entonces el responsable de cumplimiento que juega, ¿no? O sea, sí, pero lo que pasa es que él no tiene poder. Y ese es un error legislativo, que podemos identificar de manera normativa, pero ahí está, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener, como les digo, un manual hecho a la medida, en donde vengan nuestros procesos reales de cómo nosotros hacemos nuestro proceso de identificación. Obviamente sí tenemos que poner un poco pues el tema de, ok, a ver, mi formato de identificación, mi forma de identificación es yo solicito la información, yo lo lleno, ¿no? Muchas veces sucede que y no se puede, pues te mandan la documentación ya escaneada del cliente. Entonces, lo que nosotros tenemos que revisar es que venga legible, ¿ok? Pero no lo podemos establecer así, de que le estamos solicitando y que no estamos cotejando en mi manual, ¿ok? No hay manera de que la autoridad lo pruebe, o sea, y no estoy diciendo, ay, o sea, estamos incumpliendo. ¿Por qué? Porque pues ellos lo que quieren es ver el expediente, ¿no? Pero en nuestros procesos así es como debería de venir, ¿ok? Ahora, voy a pasar a otro punto que son los expedientes de identificación, ¿no? El expediente de identificación, obviamente, pues lo ideal es al momento en donde se hace la operación, y ahorita vamos a entrar en ese punto, pues solicitarlo, ¿no? Aún así, en un tema de regularización, todavía podemos, digamos, jugar con eso, o sea, si tenemos una buena relación con nuestros clientes, no son muchos, no son masivos, etcétera, todavía podemos tener ahí un tema de, bueno, puedo solicitarles la documentación, ¿ok? Para llenarla. ¿Cuáles son los puntos débiles que he visto? Que mi comprobante de domicilio no estuviera vigente, que no tengamos comprobante de domicilio, que no venga llenado el formato de beneficiario controlador. Y ojo, ahí es muy importante, aun cuando nosotros tengamos completamente llenado nuestro formato de identificación, si nosotros no tenemos firmada la constancia de beneficiario controlador, es otra sanción. Porque si ustedes se fijan, viene separado en el artículo 18 el tema del expediente de identificación con el de beneficiario controlado. ¿Ok? Entonces son dos sanciones, son 200 sumas, saquen cuentas, 25,000 pesos redondeando. Entonces hay que preverlo. ¿Ok? Ahora, también, ¿se vale jugar con el riesgo? Sí. Oye, ¿sabes qué? Es que mi venta va a estar buenísima y pues la verdad es que pues no voy a tener el expediente de identificación. Eso se llama apetito de riesgo, ¿no? Pero aquí estamos viendo, o sea, porque si uno empieza a sacar su calculadora, ¿ok? En una supervisión, pues empiezas a sudar frío, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezas a ver que, pues, o sea, se te puede, o sea, de 20, 25 y 25 y 25, pues ahí tenemos un tema, ¿no? Entonces, pues sí vale la pena revisar primero nuestro manual, luego nuestros expedientes y pues vamos a la tercera, ¿no? Que es el tema de los avisos. Los avisos, pues obviamente es un poquito más difícil regularizarlos, pero ahorita voy a entrar en una parte interesante porque a veces, o sea, tenemos que identificar primero qué tipo de aviso es, ¿ok? Eh, pero no tenemos una máquina del tiempo, o sea, si no lo presentamos en tiempo, es mejor siempre, y eso lo voy a decir, siempre es mejor tener aviso presentado a no aviso presentado, aun cuando estemos en un tema extemporáneo, ¿ok? O extemporáneo. Siempre es mejor tener el aviso presentado. Y ahorita vamos a ver por qué. Ahora, aquí era lo que les platicaba. Nosotros podemos, digamos, encuadrar cuatro tipos de avisos y dentro del aviso normal, ahí voy a hacer una anotación. El primero, pues es mi aviso normal, el que tengo que presentar el día 17 de cada mes. Es muy importante y lo voy a volver a recalcar. Los avisos se presentan por operación. Los avisos no se presentan por cliente. Este es un error y horror muy común, ¿no? O sea, aún en sectores grandes, en temas inmobiliarios, o sea, sí hemos detectado este error de que me están presentando
un aviso por cliente al mes cuando son varias operaciones. ¿Ok? ¿Qué significa varias operaciones? Uno, o sea, como para poderlo, digamos, o sea, poner más digerido. Por ejemplo, enajeno un vehículo, ¿ok? Soy una distribuidora de vehículos, enajeno un vehículo y a las 2 semanas vuelvo a enajenar otro vehículo, ¿no? O al día, ¿no? Es un contrato diferente, se va a pagar diferente, es una factura diferente, huele a pollo, sabe a pollo o es de pollo, pues son dos operaciones diferentes, ¿no? La diferencia pudiera venir en, oye, ¿sabes qué? Yo vendí un edificio o yo vendí ciertos apartamentos, pero los hice en un solo contrato, independientemente de que se van a pagar en plazos, ¿no? O sea, obviamente. Eh, Hay que tener cuidado con esa parte de la redacción, ¿no? Para entender que no nos encontramos ante una operación o cuando sí nos encontramos ante varias operaciones, ¿ok? ¿Qué pasa con las flotillas de los vehículos, no? O sea, ¿se entiende o no se entiende como una sola operación? Sí, pero pues hay que blindarlo jurídicamente para que se entienda como una sola operación y que no después tengamos el tema de, oye, es que tú me presentaste un aviso y ¿qué crees? Me tenías que presentar 10 avisos, ¿no? La plantilla está diseñada para meter varios bienes sí cuando se trata de un momento o un acto jurídico, ¿de acuerdo? Eso fue el razonamiento y digo, y eso se los platico así en el insight de cuando se crearon las plantillas, ¿no? Ok, ¿qué creen? No es que me equivoqué en el monto, me equivoqué en el nombre, me equivoqué en cualquier cosa. Tenemos 30 días para presentar un aviso modificatorio. Ahí no estamos en ninguna, digamos, falta, estamos bien, ¿ok? Podemos hacer esa modificación. Ujú. Tenemos, la ley te da, no hay ninguna sanción para esto, ¿sale? Y ojo, me voy a regresar un poquito al aviso normal. El aviso normal, como todos sabemos, pues tenemos el día 17, ¿sale? Pero pues nos dan la facilidad de un día extra conforme a la calendarización que nos dan en el portal para presentar el aviso y ahí voy a hacer una anotación más adelante de este punto, ¿no? Aviso extemporáneo. ¿Ok? El aviso extemporáneo es un aviso, o sea, ya se me pasó el tiempo, no voy a modificar nada, ¿ok? Pero tengo 30 días para presentar el aviso. Ahí la sanción es mucho más bajita, son 200 sumas, porque después de ese periodo se entendería que si bien ya lo presentaste, ya eres objeto de una sanción como si no lo hubieras presentado. Pero ahí jugamos con el artículo 55 cuando tenemos un tema de supervisión. ¿De acuerdo? Y bueno, pues el aviso 24 horas. El aviso 24 horas se los voy a decir, pero también les voy a decir de preferencia, o sea, digo, y yo sé que me están grabando, pero no hay que utilizarlo. La autoridad, digo, y ahorita la postura de la autoridad, y se los digo porque hemos tenido acercamiento con la UIF, es, oye, es que necesito que cualquier operación sospechosa, llegó una nueva administración y ahí, pues ha habido varios temas, es, oye, ¿sabes qué? Necesito que cualquier operación sospechosa me la mandes por ahí. Bueno, ¿qué se entiende por sospechoso? No sé si están confundiendo con el tema de reporte de operación sospechosa. Entiendo que existe el catálogo, ¿no? Entiendo el catálogo y aparte tiende a ser subjetivo. ¿Ok? Pero si nosotros vemos una operación que cae en algún supuesto del catálogo es, oye, se ve que es un prestanombres, oye, no me quiere dar la documentación, oye, está en una lista negra, ¿no? O sea, o simplemente pues sabemos que es el hijo de un delincuente, o sea, es públicamente sabido. Yo sé, es difícil, pero ahí la sugerencia es mejor no hagamos la venta y no es necesario presentar el aviso, porque ¿qué vas a presentar si no se realizó la operación, ¿no? O sea, porque los datos que te piden es cuando se realizó la operación. Entonces ahí hay una contradicción, si se fijan, porque es, a ver, entonces sí hago la operación, pero te tengo que dar aviso. ¿Por qué no mejor no hago la operación, ¿no? O sea, y ya me quito del tema, ¿no? Y bueno.
como ya lo platicamos, pues o sea, tenemos el día 17 del mes siguiente para presentar el aviso, ¿ok? Es muy importante también, y ahí les doy el tip, cuando son empresas grandes sobre todo, que veamos y que nos fijemos en la fecha que viene en mi complemento de pago, porque muchas veces me dicen, oye, pero ¿cómo? O sea, si mi operación fue el 31 de enero, o sea, imagínate a las 11 de la noche, y yo les digo, a ver, tenemos 17 días para presentar el aviso. Obviamente no nos esperemos al día 17, lo podemos presentar en esos 17 días. Muchas veces nos esperamos como buenos mexicanos al día 17, pero tenemos, y ojo, porque si la operación se dio, fiscalmente, pues tenemos, ¿cuántos son? 5 días, ¿no? Para emitir el complemento de pago. Si la operación se hizo en enero, pues entonces en febrero, hasta el día 17, pues ya tenemos que tener en firme la operación. También tengo clientes gigantescos, o sea, tenemos clientes gigantescos que nos dicen, oye, ¿sabes qué? Es que es muy difícil la trazabilidad porque llega al área de, son muchas áreas de financial y financial nos lo pasa a nosotros y entonces, y bueno, ese hace un rollo, ¿no? Entonces, el punto es, tenemos que generar procesos para que la información se dé de manera fácil, ¿no? Y tenemos el tema de la facilidad administrativa, que la facilidad administrativa es lo que les comentaba. Chequen la calendarización que viene en el portal y ahí dice, bueno, yo además del 17 tengo que tener, o sea, tengo un día extra, ¿ok? No significa, o sea, por ejemplo, el uno y el 2 tienen el siguiente día hábil, el 3 y el 4 el segundo día hábil, el 5 y el 6 así, o sea, se van, ¿no? Hasta que acabe 9 y 0 y es el quinto día. No significa que los que tienen 9 en el sexto dígito van a tener los días anteriores, porque ¿qué creen? Cuando hay una supervisión, y se los decimos por experiencia, ¿qué pasa? Pues resulta que pues vamos nos lo van a poner como aviso extemporáneo, ¿ok? Objeto de sanción. Entonces, más que nada en el tema de la regularización es, uno, primero saber si lo presentamos o no lo presentamos en tiempo. Ok, ¿todavía estamos en plazo para presentarlo? Sí, regularicemos, ¿no? No, ¿qué hacemos? ¿Lo presentamos o no lo presentamos? La respuesta es sí, ¿no? Eh, pero, digo, y ahí me voy a detener, lo que les quiero decir es, no nada más es regularizarnos por regularizarnos. Hace unos años, y era en COVID, me acuerdo perfecto, sacaron era un programa de regularización, ¿ok? Ya no lo han vuelto a sacar, desconozco si lo van a volver a sacar. Fue un relajo, eran programas complicados en donde me decían, ustedes, bueno, o sea, tengo oportunidad de regularizarme y te hacen tú solito, tienes que tener una programación para regularizarte y pues te empiezan a dar como mucho seguimiento y supervisión y vigilancia de parte de la UIF, ¿no? Ahorita no hay como tal ningún programa en la mira, ¿no? Y lo que les digo es, muchas veces sucede que empezamos, oye, ¿sabes qué? Es que me di cuenta, o sea, entré a la empresa, me volvió un responsable de cumplimiento, me encontré un relajo, me voy a regularizar. Ahora ya no es nada más me regularizo o no, es cómo me voy a regularizar y les voy a explicar por qué. Anteriormente había pues temas se llamaban supervisión basada en riesgo. Se sigue haciendo un poco. Nos fijamos en el tema de la Evaluación Nacional de Riesgos, o sea, ahí lo está revisando la autoridad, cuáles son mis actividades más, digamos, o sea, riesgosas, cuáles salieron más altas, el volumen, etcétera, etcétera. También puede ser un tema ejemplificativo. Hay muchos factores para el tema de supervisión, pero algo que sí les digo es, o sea, la autoridad le llama la atención que si nosotros presentábamos 5 o 40 avisos al mes, un día presentemos 1000 avisos. Ujú. Y nos van a volver a ver. Entonces,
es muy importante y va a depender del tamaño de, pues, lo que tenemos que regularizar para ver si, o cómo, más bien cómo es como lo tendríamos que regularizar. Hay varias formas, ¿no? O sea, está desde, oye, ¿sabes qué? Es gigante lo que tienes que hacer para que nos aplique de manera perfecta el artículo 55, que es, oye, autoridad, ya me regularicé, aquí lo tengo, dame chance de esta pasármela, ¿no? O sea, y entonces lo que hacemos es presentar un aviso masivo, ¿ok? O sea, se hace nosotros en Check lo hacemos, se hace un aviso masivo, o sea, tiene un cierto eh, tema de sistemas en donde lo que se hace, pues se hace la plantilla en especial, va a depender y es del tamaño de lo que necesitemos y se presenta en un solo momento, ¿ok? Es una regularización mucho menos dolorosa. Ahora, lo que tengo que regularizar no es tan grande, pero sí es grande y puede llegar a generarme esta alerta que yo les platico, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces tenemos que parametrizar para ver, ok, esta regularización va a ser un poquito, ¿y por qué digo dolorosa? Porque nos vamos a tardar un poquito más, ¿ok? O sea, lo vamos a diseminar en 6 meses, en 3 meses, o sea, dependiendo, va a depender y ahí es totalmente ajustable. Y vamos a decir, ¿sabes qué? Ya identifiqué que tengo muchos avisos no presentados, pero no me da, o si me da, para un tema, digamos, o sea, de generar un masivo, o simplemente no, o sea, no tengo los recursos, entonces hay que parametrizar para tratar de no salirnos de este perfil, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí les voy a platicar también un tema que muchas veces no vemos, o sea, y les digo empresas gigantes que podría, o sea, que no creerías que tuvieran este tema, y es el tema del mecanismo de acumulación. ¿Qué significa que tengo que acumular? ¿No? O sea, ¿qué significa? Cuando hablaba de los avisos, les decía, los avisos normales, decía que ahí entraban dos. Es operación, aviso, ¿sale? Pero ¿qué pasa con las operaciones o las actividades vulnerables que tenemos un umbral de identificación? Hay actividades que no tenemos umbral de identificación, es cero, nada más por realizarla, de ahí para arriba, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo tengo una operación que está entre mi umbral de identificación y mi umbral de aviso? No presentamos el aviso como tal, presentamos un aviso en ceros ese mes. Pero si en un periodo de 6 meses nosotros tenemos dos o una siguiente operación en donde alcanzamos ya el umbral de aviso, entonces, o sea, si la sumamos, tenemos, o sea, si por ejemplo aquí en el ejemplo, ¿no? O sea, es un periodo de 6 meses. En agosto, este ejemplo, literal, o sea, yo no lo quiero meter ni una coma porque es uno que sacó el SAT, que lo pueden consultar, ¿ok? O sea, literal ponen mecanismo de acumulación SAT y les va a salir. Y es este, ¿no? Y me parece muy interesante porque después lo adoptó la WIF, porque hubo muchas dudas, ¿no? O sea, pero ellos o sea, pues eran los que estaban, digamos, en el fogón ahí, en las supervisiones, o sea, había muchas dudas, ¿no? Entonces decían, bueno, a ver, vamos a hacer este ejemplo para poderles explicar qué es lo que queremos, ¿no? Esto siempre va a ir de dos en dos, porque si se fijan, mi umbral de identificación y mi umbral de aviso es prácticamente el doble, ¿ok? Si estas son 1605 UMAS, esta va a ser 3210 UMAS. Y así se va. Entonces, ¿eso qué significa? Que a mi segunda operación yo voy a tener que presentar mi aviso, ¿ok? O sea, por ejemplo, aquí, ¿no? Agosto del 2019, pues son, o sea, 140,000 pesos. Pues alcanza mi umbral de aviso, digo, de identificación, porque aquí en ese entonces, pues estaba, ¿cómo se llama? El umbral de identificación eran 135,000 pesos. Entonces estábamos arriba de un umbral de identificación, ¿ok? Pasa agosto, pasa septiembre, pasa, y en diciembre
¿Qué creen? Tenemos otra operación de 140,000 pesos que también cumple. Si se fijan, ninguna de las dos alcanza por sí sola el umbral de aviso. Y entonces, si la sumamos, alcanzamos los 280,000 pesos. Es decir, ya estamos arriba de mi umbral de aviso. ¿Ok? Y en ese momento es hasta diciembre cuando tenemos que presentar, o sea, en enero tendríamos que estar presentando nuestro aviso. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el umbral de identificación? No, no se suman todas las operaciones del mes. ¿Ok? Eso es muy importante. Punto número uno. Punto número dos. O sea, no tenemos que ir para abajo. O sea, no me interesan ninguna operación que esté abajo de umbral de identificación. ¿Ok? En tema de arrendamiento, por ejemplo, ¿no? O sea, si no, este es arrendamiento hecho. Si estamos abajo de umbral de identificación, no lo asumo, no tengo que hacer nada. ¿Ok? ¿Qué pasa? Presento mi aviso por acumulado, ¿ok? Que me da la plantilla, o sea, la plantilla normal me da para presentar mis dos operaciones, ¿ok? Y va a ser un acumulado. Borrón y cuenta nueva, ¿ok? En ese momento voy a poder voltearme y iniciar nuevamente. Es por cliente. Si después tengo una siguiente operación a la hora, ¿eh? O sea, al día siguiente. Entonces, este juega para otro acumulado y empieza a correr otra vez mi tiempo de 6 meses. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si tengo una operación que está abajo de mi umbral de aviso, pero arriba de mi umbral de identificación? Igual lo mismo. Y no vuelvo a tener ninguna operación dentro del periodo de 6 meses. Borrón y cuenta nueva. A los 6 meses, pues tengo otra vez que iniciar mi mecanismo de acumulación. Estos avisos, muchas personas no los traen en la mira. Y que creen también juegan como avisos, ¿no? Entonces, o sea, esto también es uno de los errores más comunes en el tema, ya cuando pues hacemos una revisión en el tema, pues del nivel que traemos de cumplimiento, pues nos damos cuenta de esto y esto también lo tenemos que regularizar, ¿ok? Estos también se entienden como avisos, esto también, y el hecho, y ojo, y esto también es muy importante, este mecanismo de acumulación también lo tendríamos que tener en el manual desde siempre, ¿no? O sea, pero es algo, digamos, o sea, ha ido madurando tanto las supervisiones como el sector no financiero, ¿no? De actividades vulnerables. Entonces hay que tenerlo siempre en la mira, ¿de acuerdo? Y se me perdió mi mouse, aquí está. Y bueno, aquí les decía, mis errores más comunes, pues es presentación de varias operaciones en un solo aviso. Tengo casos espeluznantes en donde, o sea, tenemos casos espeluznantes que hemos visto de operación, o sea, de que en un solo mes me presentan un solo aviso por todos sus clientes, por todas sus operaciones. ¿Ok? Acuérdense, es por operación. Sí, qué tedioso, sí, pero así viene la ley y así es como lo piden. ¿Ok? Esa es una. Dos, ¿qué pasa? Oye, voy a juntar todos los de mi cliente. No, como ya lo platicamos, aquí hay que tener mucho cuidado. O sea, porque obviamente sí, sí puede ser que en un solo momento, en un solo acto jurídico, vendamos varios departamentos, sí, pero tiene que tener ciertas características para que se entienda que es una sola operación jurídica. ¿De acuerdo? Es la enajenación de tres departamentos, de los departamentos, o sea, todos de una torre, ¿no? Va a ser una misma factura, se va a pagar, o sea, tiene que tener ciertas características, si no, entonces se tiene que presentar por cada operación, ¿ok? El otro error más común, error común es pues, no presentar el día extra que se tiene. ¿Se acuerdan el tema de la facilidad administrativa que platicábamos, no? Ok, se me fue el 17, ¿no? Entonces, vamos a utilizarla conforme a la calendarización. Como les decía, 1 y 2 se va el primer día hábil, 3 y 4 segundo, 5 6 tercero, 7 8 cuarto y 9 y 0 va a ser el quinto día. No se vale que lo presentemos en otro día. Entonces, o sea, si nosotros ya estamos en una, digamos, es una regularización como, y le digo regularización porque ya estamos, o sea, ya estamos en falta, ¿no? O sea, hay de regularizaciones a regularizaciones, ¿no? El tema también de
aviso extemporáneo, tenemos 30 días, tenemos esa ventanita, preséntenlos, o sea, no tengan miedo, ¿no? O sea, y también aviso modificatorio, prefiero que me presenten un aviso modificatorio a que no lo presenten, ¿no? O sea, que nos quedemos con ese error, porque en una supervisión lo que va a suceder es que nos vamos a dar de topes porque, oye, ¿sabes qué? Es que no coincide, por ejemplo, el monto pagado con el monto que nosotros presentamos en la factura, ¿no? Otro error, pues el tema de no contabilizar y que va de la mano con el tema de aviso modificatorio, que no estemos contabilizando o sea, más bien que estemos contabilizando para temas los intereses, los impuestos y los accesorios. Eso a veces nos sobreregula, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos va a subir. O sea, si yo estoy diciendo, o sea, no sé. En el caso de, o sea, si son 3.200 sumas y entonces yo veo que mi operación son 3.000, alcanzo las 3.200 sumas, pero porque yo estoy sumando intereses, impuestos o accesorios. Y entonces realmente no lo alcanzaba. ¿Si me explicó? Ese es un error también muy común. No tener, que tiene que ir en el manual, o no aplicar el tema del mecanismo de acumulación que platicábamos, ¿no? Y pues también ahorita, o sea, que hay como temas con esto, pues el tema de no presentar los avisos con los datos del beneficiario controlador. Hoy en día el sistema sí te permite avanzar. El tema es que si no estamos presentando para persona moral el dato de beneficiario controlador, no estamos presentando de manera correcta nuestros avisos. ¿Ok? Entonces es una doble sanción. No nada más no nos lo estamos identificando con la constancia. También tenemos el tema de que pues no estamos presentando mi aviso de manera incorrecta. ¿Ok? Súmenle otras 200 sumas, ¿no? Entonces hay que revisar esto. ¿Para qué? Para podernos regularizar. Y como les platicaba, manual es muy fácil para todos los que han estado entrando ahorita. ¿Cómo están? Manual se puede regularizar como, pues tenemos que hacerlo a la medida, como les decía, fijarnos mucho en el tema de identificación directa, meter el tema de PEPs, obviamente meter el tema de efectivo y hacer un proceso en donde vaya enfocado a lo que realmente sucede, ¿ok? Llega la persona al entrevisto o no. Esta persona de esta área es quien va a hacerle el formato de identificación y lo va a hacer con base en la documentación, ¿ok? Lo vamos a bajar, lo vamos a llenar, vamos a estar, y después, ¿dónde se guarda? ¿Cómo se conserva? ¿No? O sea, toda esta parte, pero lo tenemos que hacer, digamos, a la medida, no sobre regularnos. Ujú. Eso es importante. Ahora, otra cosa, digo que todavía, o sea, lo que decíamos, ¿no? El enfoque basado en riesgo. Hay que empezarlo a revisar. ¿Qué significa? Nosotros ya tenemos que estar pensando en, bueno, ¿cuáles son mis mitigantes? ¿No? O sea, más bien, ¿cuáles son mis riesgos? Ok, yo vendo por e-commerce, mis canales de venta son más, tengo presencia en algunos estados de la República, pues que tienen un alto grado de criminalidad conforme a la Evaluación Nacional de Riesgos. Simplemente, pues mis actividades vulnerables, pues me da, o sea, es una actividad vulnerable catalogada de alto riesgo. Tengo mis activos, sí, mis artículos vulnerables, o sea, por ejemplo, joyería, pues son de alto valor, ¿no? O sea, entonces, o sea, tenemos que jugar y tenemos que empezar a trazar todo eso. Obviamente, o sea, lo ideal es hacerlo de la mano de un experto, pero, o sea, ya hay que empezar a hacer una introspección. ¿Por qué? Porque la ley ya no nada más es, ok, tengo que presentar los avisos, sino que realmente haya una eficiencia, ya a eso va, ¿no? Eso es lo que tenemos que empezar y hablamos de una regularización. ¿Por qué? Porque tenemos que ver el tema del manual, ¿no? Tenemos que ver el tema, pues, de cómo tenemos, o sea, echarnos un clavado y revisar nuestros expedientes de identificación que cumplan con todos los parámetros, ¿no? Los que les decía. Y pues con el tema de beneficiario controlador que también entra y entró fuerte, ¿no? Es muy importante también, o sea, para identificar, pues, en qué estamos fallando, pues tenemos que saber, o sea, más bien para saber cómo regularizarnos, tenemos que saber que en qué estamos fallando, ¿no? Y es muy importante saber, ok, ¿cuándo se entiende una actividad vulnerable realizada?
y esto quiero hacer como mucho hincapié. Para una actividad vulnerable, para el tema de prevención de lavado de dinero en general, no es fiscal, no es un tema administrativo, tienen sus propios tiempos. ¿Y eso qué significa? Que el momento en donde se entiende la actividad no va a ser, por ejemplo, cuando emitimos la factura, ¿ok? Ni cuando se entrega el bien, ni cuando se notariza en caso de bienes inmuebles. El momento en donde se entiende realizada la actividad vulnerable, para efecto de que lo cuadremos con cuando presentamos nuestros avisos, es al momento en donde se liquida completamente el bien. Y es para todos los casos, vehículos, sector inmobiliario, joyería, tarjetas prepagadas, ujú. El tema hasta arrendamiento, ¿no? O sea, si la renta mensual es de, no sé, 200,000 pesos, pero metieron una nota de factura, o sea, una nota de crédito, o lo que sea, o sea, cualquier cosa, y al final me faltaron 5,000 pesos, me tengo que esperar a que me paguen, a que esté completamente liquidado, ¿ok? Me dicen en el sector vehicular, o sea, nos dicen en el sector vehicular, bueno, ¿y qué pasa cuando no tengo, por ejemplo, ciertos datos, pero nosotros, digamos, o sea, ya nos liquidaron el vehículo, ¿no? Ahí, pues el tip es, traten de que quede como un colchoncito de 100 pesos, en donde se entienda que todavía no se está por liquidado. ¿Por qué? Porque en su plantilla, específicamente hablando de ese sector, pues te solicitan el BIN, pero si el bien, o sea, si el vehículo todavía ni siquiera llega a México, sigue en el barco, entonces todavía no tenemos BIN, pero la persona ya lo quiso liquidar, ¿no? Entonces, o sea, ahí hay que, digamos, o sea, para no tener un tema de que estemos presentando fuera de plazo, ujú, el aviso o que no tengamos toda la información. Ujú. Y bueno. Como les decía, o sea, uno empieza a sacar su calculadora, ¿no? Y empiezas así de, oye, cualquier incumplimiento en el artículo 18, o sea, no presenté o sea, no tengo mi expediente de identificación, no presenté en tiempo, no lo presenté completo porque no puse el tema de beneficiario controlador, no puse un dato, lo puse incorrecto. Entonces, o sea, tenemos estas sanciones, ¿no? O sea, que van desde las 200 a los 2,000 UMAS. Ujú. El tema del artículo 33 es un tema interesantísimo que también y que muchas veces no lo tomamos en cuenta, que es, hoy en día tenemos que tener y tenemos que proveer la información soporte, ¿ok? ¿Qué significa? Tenemos que entregar factura, tenemos que entregar, si es que existe el contrato, tenemos que entregar el comprobante de pago, o sea, en el caso de una supervisión. Entonces, la recomendación es regularizarse y crear no nada más un expediente de identificación donde venga el formato y el aviso, sino que sí tengamos, ¿ok? Toda esta parte de documentación base, ¿no? Mi factura, mis comprobantes de pago, mi complemento de la factura, mi contrato si es que existe, ¿no? O sea, toda esta documentación base que se fijan. Y es muy interesante porque no la tenemos en la mira y es una sanción altita, ¿no? O sea, no alcanzamos las 10,000 UMAS como es en el caso de aviso no presentado o que no cumplamos con el tema de restricciones de efectivo, pero pues sí es alta, ¿no? O sea, sí, sí suena, ¿no? O sea, para cualquier empresa. Y bueno, pues el tema de pues, avisos no presentados, pues que sí ya son 10,000 UMAS, ¿no? O no cumplir con restricción de efectivo. Todavía yo les diría, ok, ¿sabes qué? Se te fueron los 30 días, presenta el aviso de todas maneras. ¿Cómo? El cómo, ese es en donde entramos, ¿no? O sea, el tema de volumen, el tema de cuántas son, cómo no voy a llamar la atención a la autoridad, ¿no? O sea, eso es muy interesante. ¿Lo podemos presentar en aviso masivo? Sí, no. ¿Cuánto nos va a costar? ¿No? O sea, como que ahí se juegan como varias cositas, pero es interesante y es muy importante revisarlo, ¿no? El tema de restricción de efectivo, eso sí, no hay manera de regularizar. O sea, si nosotros recibimos efectivo, no, o sea, a menos de que lo regresemos,
pero tendría que ser pues casi casi inmediatamente y de la misma manera en donde lo recibimos, no hay manera de regularizarlo. O sea, si ya nos dimos cuenta de este tema, que normalmente son 3.210 sumas, o sea, lo que pueden recibir las actividades vulnerables que están limitadas, o sea, por ejemplo, vehículos, joyería, ahí tenemos que tener como mucho cuidado con eso, ¿no? O sea, de no recibir, porque ese sí es complicado pasar a una regularización, ¿no? Y bueno, lo que les decía, lo rescatable de la reforma de julio, o sea, un punto interesante es, o sea, hace mucho tiempo, pues había un loop legal en donde decía el artículo 55, si tú no, si tú no cumples, o sea, si tú no presentas los avisos, o sea, hay dos tipos de extemporaneidad, o sea, lo que platicábamos de la extemporaneidad de los 30 días siguientes al día 17, en donde mi sanción va a ser chiquita, y después de esos 30 días, ya tenemos una extemporaneidad de, oye, te voy a poner la sanción más alta, o sea, la de 10.000 UMAS, ¿no? Y entonces, ahora lo que te dice el artículo 55, o sea, pero ahí, o sea, te mandaba una sanción que no era y entonces nunca la aplicaban y entonces siempre a todos les ponían la misma sanción, ¿no? O sea, presentaras en el tiempo que presentaras. Ahora no, ahora ya te dicen, oye, sí, o sea, si presentas después de los 30 días, ¿qué crees? Te toca la de 10.000 UMAS, pero existe el artículo 55 que hay que saber utilizarlo, en donde dice, oye, yo me di cuenta de mi error. No presenté estos avisos por mecanismo de acumulación, no presenté mis avisos normal o estaba presentando incorrectamente. Voy a presentar mis avisos, ¿no? Entonces, ya los presenté. No es necesario que yo le dé aviso a la autoridad porque simplemente ya existen tesis al respecto. Con presentarlo, ya lo acepté que estaba en un error, ¿no? Ahora, si llega una supervisión del SAT, como ya hice este cumplimiento de manera espontánea, entonces yo le puedo solicitar formalmente a la autoridad que por única ocasión se abstenga de sancionarme. Lo puedes utilizar una vez. Las siguientes veces puedes solicitar un descuento, ¿ok? Esto es muy interesante. Hay que saber utilizarlo, pero sí hay que utilizarlo en caso de una supervisión, ¿de acuerdo? Para no irnos con el trancazo, el raspón completo, ¿ok? Y pues también les quiero platicar del tema del artículo 62. Así como les hablé de la bondad del artículo 55, les voy a hablar de algo que me preocupa, ¿no? O sea, como abogada y como especialista en el tema, pues es el artículo 62, ¿no? Porque ahí nos metieron un tema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en las revisiones, o sea, de las evaluaciones mutuas, ¿no? O sea, a México? Nos dicen, ok, ya tienes la ley. ¿Y cuántas investigaciones tienes? Bueno, ¿cuántas sanciones tienes? ¿Cuántas investigaciones? Entonces, pues siempre, o sea, como que había un tema de que pues estábamos muy ¿no? O sea, de lo que se buscaba. Oye, tenemos, o sea, tú como país tienes muchísimos riesgos, o sea, tienes al lado de Estados Unidos, tienes un tema de corrupción, tienes el tema de estupefacientes, tienes el tema de trata de blancas, tienes, o sea, tienes, no se alcanza, ajá, pues una un nivel de sentencias, ¿ok? Que debería de ser compatible con esto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues entonces hicieron algo en la ley preocupante, que es, ok, el artículo 62 te decía es el único delito, ojo, que existe, ¿ok? O sea, es penal. Todo lo demás de la ley es administrativo y va con sanciones pecuniarias, ¿de acuerdo? Este es el único delito que viene en la ley. Todo lo demás, pues obviamente está en el Código Penal, ahí viene el tema, o sea, ahí viene ORPI, ¿no? O sea, como delito. Pero aquí lo que te dicen es, a ver, si quienes proporcionen a quienes den aviso de la información falsa, ilegible,
con tachaduras, pues apócrifa, ok, entonces estás cometiendo un delito, que eso es los clientes de los sujetos obligados, ¿no? Quien modifique la información o la documentación, es decir, pues ya ahí sí es alguien de la institución, alguien de la entidad, que le dicen, oye, dame chance, me puedes borrar, por ejemplo, los datos o me puedes cambiar el color del pelo, o sea, eso sería una modificación, ¿no? Pero el tercero, y es el que a mí me preocupa porque es como muy endeble, o sea, muy, muy fácil de caer, es cuando tú incorpores a los avisos información, documentación, datos o imágenes ilegibles. Entonces, si mi impresora no tiene tóner y yo estoy sacando mi expediente, córrele porque la venta, y yo meto eso en mi expediente de identificación y con eso yo presenté mi aviso. Estamos ante un delito. ¿Y qué creen? Anteriormente era doloso. ¿Qué quiere decir eso? Que se tenía que probar que yo lo hice con intención. Ujú. Ahora ya no. Ya cae el tema de la culpa, es decir, cabe el error. Entonces, si yo lo hice, no tuve el cuidado y por error incluí información, documentación, datos o imágenes elegibles, entonces ya tendríamos un tema. Entonces, este no es un mensaje para asustarlos, esto es un mensaje para que voltemos a ver nuestros procesos y hagamos ajustes tan sencillos como revisar cómo estamos procesando, generando y conservando nuestra información. O sea, ¿tiene toner, no tiene toner? ¿Lo estamos sacando con los celulares, con los iPads? Yo lo que sugiero es que siempre esté estandarizado. ¿Ok? O sea, esa es la recomendación que tenemos, o sea, estandarizados nuestros procesos para crear los expedientes de identificación. Ujú. Y que no nos saltemos eso. Ok, lo vamos a hacer con iPads. El iPad no puede tener filtro. El iPad tiene que tener tiene que tener X pixelaje, tiene que tener buena iluminación. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer con los escáneres, ¿de acuerdo? Vamos a sacar las copias, las vamos a tener físicas, porque los expedientes pueden ser físicos o pueden ser electrónicos. ¿Qué es lo que tenemos que revisar? Tenemos que revisar estos puntos que parecen tan simples, pero que nos pueden generar esto. Entonces, una regularización también significa, y esto o sea, ya no nada más estamos hablando del tema pecuniario, sino estamos hablando de un tema penal que podemos prever, ajá, para no caer en esto. Ujú. Este, pues ese es un pequeño, digamos, o sea, introducción del tema de la regularización. No sé si ahí tienen alguna duda, comentario. Por ahí vi que había como mensajitos, pero no sé si quieran abrir el micrófono. Si Hola, quieres buen día. Ah, buen día. perdóname, si quieres los voy leyendo conforme fueron llegando, Arián. Ajá. Dicen, solo se acumulan los montos que se identifican, ¿Cómo? ¿Otra vez, perdón? si solo se acumulan los montos que se identifican. Es correcto. Sí, todos los demás que estén abajo de umbral de identificación no se acumulan. Ok. ¿En dónde está normado lo de los mecanismos de acumulación? ¿En qué parte de la ley o de las reglas está El, el- indicado? lo vas a encontrar, va a ser el penúltimo párrafo del artículo 17 de la ley. Ujú, viene en la ley. Ujú, y de ahí, lo único que sacaron después, o sea, es un solo párrafo en donde hablan de mecanismo de acumulación. De ahí es de donde sacan el tema de, o sea, ya el SAT, viendo que había como muchos temas, pues saca esa guía, pues para guiar, o sea, para dar un poquito más como de información y cómo era, cómo se tenían que hacer el mecanismo de acumulación, el que les enseñé. Pero normativamente nada más existe un párrafo y está en la ley. Ujú. Muy bien.
Luego Concepción Alcántar nos dice, si se presenta un aviso con varias operaciones, ¿cómo se subsana ese error? ¿Ahí qué se hace en ese caso? Pues hay que volver a presentarlos. Ok. Ujú. Santiago Juárez nos pregunta, cuando se menciona constancia de BC, ¿se refiere a un formato de identificación o a qué se La, refiere? La constancia de beneficiario controlador es una constancia, bueno, anteriormente, cuando era una persona física, es un formato libre en donde tú le dices, oye, tú, esta operación o este bien o este artículo que estás adquiriendo, ¿va a ser para ti o va a ser para alguien más? Y ponían, va a ser para mí, ¿no? O sea, un bien inmueble. Y ya, y la tenían que firmar. Ese es el formato ay, perdón, ya. Ese es el formato, ese es el formato de beneficiario controlador, ¿ok? Ese sigue existiendo para persona física, pero para persona moral ya lo que te dicen es, a ver, una persona moral siempre tiene atrás a una persona física que toma las decisiones o un grupo de personas físicas que toma las decisiones, ¿ok? Y entonces, ¿y quién es? Bueno, pues es esa persona que tiene control. ¿Ok? ¿Y cómo tienes control de estas, bueno, puede ser por acciones, puede ser porque es quien toma las decisiones a nivel consejo, o el tercero, que es el más sencillo y que mucha gente se está yendo por ahí, es porque quien dirige, pues el director, quien administra, el administrador único, a la persona moral, y tienes que identificar a esta persona. Ujú. Y es un formato, es además del formato de tú tienes que hacer dos cosas: identificar a tu cliente y después, si eres persona física, nada más decirle, preguntarle, y puede ser dentro del mismo formato de identificación, ¿es para ti? ¿No es para ti? Y para persona moral, sí tienes que decir, ok, ya te identifica a ti como cliente, pero también tengo que identificar a tu beneficiario controlador o tus beneficiarios controladores. No sé si quedó claro. Muy bien, gracias. Luego dice Jonathan Arismendi, ¿podrías confirmar si en materia de PLD los mutuos entre intercompañías deben evaluarse bajo un enfoque basado en riesgos y en su caso qué nivel de profundidad o consideraciones específicas se esperan al tratarse de operaciones dentro del mismo grupo corporativo? Mira, punto número uno, hay que tener muchísimo cuidado. Ay, perdón. Punto número uno, hay que tener muchísimo cuidado con este tema, porque primero se tendría que hacer una evaluación de si caemos o no en un tema de préstamos intercompany como tal para la ley, para que haya una facilidad administrativa. Lo que te dicen los criterios frecuentes, y también te lo señalan en el artículo 27 bis de las reglas de carácter general, es que si tú tienes una actividad, un préstamo intercompanies, puede ser que no tengas que presentar el aviso, o sea, tienes que estar dado de alta, tienes que presentar informes en cero, tienes que tener manual, tienes que tener todo, porque sí es una actividad vulnerable, pero no tienes que presentar los avisos normales cuando caes en la definición de grupo empresarial para el tema de prevención de lavado de dinero. ¿Qué significa? Que hay una holding, que tiene el control de las dos empresas de abajo. ¿Ok? Entonces, si tenemos esa definición, ¿y qué significa control? Ahora 25%, anterior a eso, pues el 50%, ¿no? Anterior a la reforma, ¿ok? Entonces, si tenemos esto, entonces, pues sí tenemos una actividad vulnerable, y todas las actividades vulnerables tienen sí tienen, o sea, que estar dentro del enfoque basado en riesgo. O sea, todas mis actividades, o sea, yo lo que voy a medir es el riesgo, ¿ok? Ahora, lo que tengo que decir es, bueno, el nivel es bajo, ¿por qué? Porque los préstamos son intercompañía, ¿no? Pero todas las demás obligaciones sí las tenemos, ¿sí me explico? Nada más hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos que somos parte de un grupo empresarial, pero ¿qué crees? No cumplimos, o sea, por eso quería hacer ese pequeño paréntesis, con esta definición, y por lo tanto no nos baja el riesgo. ¿Por qué? Porque se entiende que son préstamos entre compañías en donde no existe esta estructura de grupo empresarial. Ujú.
Entonces hay que checarlo, hay que revisarlo y si tenemos esta estructura, entonces bueno, sí, sí puede bajar nuestro riesgo, pero de todas maneras lo tenemos que meter, ¿no? En el EBR. Muy bien. Voy a responder algunas así rápidas que están aquí. Dice Jimena Maya que si el EBR tiene que estar dentro del manual o puede ser independiente. Tú decides, puede estar dentro del manual, puede ser otro documento. La recomendación práctica es que esté en otro documento, ¿vale? Luego aquí había otra. Jorge Martínez pregunta si el estudio basado en riesgos es por cada cliente. Perdón, el enfoque basado en riesgos. No, el EBR es por empresa, ¿de acuerdo? Lo del EBR es para la empresa, para la actividad vulnerable, ¿vale? Eh, Luego voy a escoger aquí otras preguntas. Aquí dice Marco Castillo, ¿cuál es la mejor forma de validar listados PEPs si no cuento con un proveedor de listas negras? No te sugiero eso, o sea, es una talacha horrible porque eh, lo que es público son los cargos. La Secretaría da a conocer los cargos, pero realmente no da una lista de personas. Te dice estos cargos son los que se van a considerar PEPs. Y entonces tú tendrías que estar tendrías que estar creando ese listado. El proveedor de listas, pues hace esa talacha. Entonces, pues tu negocio no es estar haciendo listas, tu negocio es vender coches o vender casas o lo que sea que hagas. Te sugiero que sí contrates un proveedor porque es un dolor de cabeza querer estar haciendo eso, ¿vale? Ahora sí van algunas otras más elaboradas para Arián. Eh, ¿Cómo se calculan los 6 meses de la acumulación? ¿Por mes calendario o por operación? No, es mes calendario. O sea, a ver, mi operación fue en enero, ¿no? Entonces, y alcanzo la identificación o alcanzo mi umbral de aviso, pues entonces cuento febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Y en julio, borrón y cuenta nueva. Ujú. Perfecto. Y también dice Santiago Juárez, en el caso de la regularización, se toma como base el valor de la UMA de la fecha de la operación o el valor de la fecha de la regularización. Esa es una buena pregunta. La regularización, pues es, o sea, ¿cuándo se realizó la operación? O sea, tú vas a poner, cuando tú presentes tu aviso, tú vas a poner el periodo por el que estás presentando el aviso. Entonces te aplicaría la UMA de ese momento. Claro. Ujú. Que es la UMA de cuando hiciste la operación. ¿Estamos Cuando de hiciste acuerdo? la operación. Sí. Ujú. Ok. A ver, aquí María de Lourdes Villalpando pregunta, para la presentación de avisos extemporáneos, por lo que entiendo, es recomendable enviarlos de forma progresiva para evitar que la autoridad nos voltee a ver o en su caso presentar un aviso masivo. ¿Es correcto esto? Es correcto. Ok, Sí, o sea, obviamente digo, la sugerencia es pues, que lo revises con un experto, ¿no? O sea, porque, o sea, igual y es un dolor de cabeza innecesario pues estarlos presentando, porque aparte se ponen, o sea, cuando ya identificaste que tienes el riesgo, pues obviamente empieza un tema de, pues, de, oye, ya quiero acabar, ya quiero acabar, ya quiero acabar. Entonces, pero sí, o sea, digo, la base es, ¿lo hacemos progresivo o lo hacemos a través de un masivo? ¿No? Dependerá del volumen. Ujú. Y el riesgo y todo, o sea, como que hay varios factores, pero sí. Ujú. ok. Luego, Rocío Saldívar pregunta por acá que ella intentó eh, presentar un archivo masivo para 2 clientes en la venta de casas, pero que no le dejó. Entonces, que si hay forma de sí agregar a los 2 clientes en un solo archivo, porque a ella no la deja avanzar. Sí, o sea, de hecho o sea, deberías de poder poner los datos de los dos. Ujú. O sea, sería cosa de revisarlo en el portal, pero sí, o sea, eso sí, no Ok. es tema. Ujú. Y para los temas ya más puntuales, con gusto nos pueden buscar, ¿no? Nos Sí. pueden escribir a estos teléfonos, el celular de arriba es WhatsApp. Con gusto les podemos revisar el caso, ¿no? Porque ya son cosas muy puntuales que a veces ahorita en el webinar no se pueden aclarar, pero podemos darles esa asesoría, ¿de acuerdo? Eh,
¿Cómo se puede evidenciar a la autoridad la regularización espontánea cuando tienes una visita? Pues que presentaste los avisos antes de que llegaran. Lo que quiere decir es que, o sea, por ejemplo, pasa, ¿no? O sea, ya tengo al SAT aquí ahí en la sala de espera y ya me notificaron y me quiero poner a presentar los avisos, esa ya no es espontáneo. Todo lo anterior, o sea, la manera es pues teniendo tus acuses, aun cuando estén presentados fuera de plazo, pero pues, o sea, los tenemos presentados. Esa es la manera. No es llegando y avisándole al SAT, oye, me voy a regularizar o no. O sea, es simplemente de manera espontaneidad es que lo hagas antes de que llegue. Ujú. Eh, a ver, ya se nos está acabando el tiempo. Para proveedor de listas, igual si quieren, escríbanos, por favor. También por aquí les vamos a dejar el correo. Les voy a poner el correo. Pero aquí en la presentación no lo pusimos. Contacto@checkpld.com o en el WhatsApp de que está aquí en pantalla para todo eso de proveedores del sistema y de listas que están poniendo aquí. Con gusto se los pasamos. Eh, a ver, aquí hay una pregunta buena de Fátima, que si las declaraciones de beneficiario controlador está bien, si están firmadas de manera digital, eh, es decir, no contar con el autógrafo, o sea, ahí cómo estamos con el tema de digitalización y todo eso. Nada más lo tienes que establecer en tu manual. Lo tienes que tener establecido en manual. Y tener los controles, ¿no? Para ver que sí sea, Correcto. que no Ujú. te falseen ahí la firma, o sea, tener controles para que esa parte digital sea válida, ¿no? Sí, exacto, pero sí, o sea, O definitivo sea, sí. pregunta, o sea, por ejemplo, no es firma digital simple, es firma de que lo imprimieron el formato, lo firmaron, lo escanearon y nos lo mandaron. ¿Es También, correcto? O sea, no. O sea, porque luego ahorita ya está la firma digital y la de firma, ¿no? ujú. Pero sí, firmaron el documento en sus oficinas, lo escanearon y nos lo mandaron. Sí es correcto, siempre y cuando esté establecido el manual de cómo se va a revisar y demás, ¿verdad? Pero en una auditoría nos mencionarían algo de no contar con la autógrafa. Pues Mira. es que sí, a ver, vas a ver. O sea, uno, o sea, y me ha tocado, o sea, en supervisiones, o sea, sí te recomendaría que lo digitalicen, o sea, y que se establezca en el manual. Yo, en lo personal, no he tenido tema porque ahí, digo, y ahí hay o sea, tú, ahí y viene, ¿no? O sea, tienes que contar con el expediente de identificación en copia fotostática, ¿no? O sea, aquí, o sea, bueno, o sea, tiene que venir una copia, ¿no? Y ahí yo estiro un poquito la liga porque formato de identificación en estricto sentido no incluye la constancia, ¿ok? La sugerencia, pues es mejor, o sea, si lo quieren hacer así, prefiero, o sea, yo prefiero que lo tengan electrónico, pero que tengan los procesos, ¿no? Si lo están firmando y no lo tenemos, o sea, o sea, sería más difícil en caso de una supervisión que nosotros le pelemos a la autoridad, oye, es que pues sí lo checamos, sí checamos la firma, ¿y por qué? Y ahí juega también el tema de la identificación directa, ¿por qué no te fue firmar? ¿Por qué? O sea, sí entendemos que puede haber procesos electrónicos, pero ahí como que no me encantaría, ¿eh? O sea, la verdad es que sí, o sea, digo, todo se le puede argumentar en una supervisión a la autoridad, pero sí me dejarían, o sea, nos dejarían un poquito como apretados en ese tema, ¿no? O sea, digo, de preferencia y digo, y es un tema porque es complicado la regularización para que te vuelvan a firmar el formato. Nada más uno, pues establecerlo ahorita en tu manual, sería la sugerencia, y tratar de, pues ya evitar eso, ¿no? O sea, para después. No sé si quieres Perfecto, agregar algo, Ale. Ujú. muchas gracias. No, sí, justo. O sea, hay mucha casuística y se tienen que revisar casos por casos, ¿no? Es aquí, podemos poner el ejemplo de una consulta médica, ¿no? Ahorita estamos dando generalidades sobre alguna enfermedad, pero tenemos que revisar al paciente, ¿no? Caso por caso, para saber qué hacer. Entonces, depende mucho del sector, depende mucho de tu operativa, porque hay muchas maneras de vender coches, hay muchas maneras de vender casas, ¿sí?
Entonces se tiene que revisar caso a caso para ver exactamente cómo implementarlo y qué es lo que más les conviene. Y ahí es donde nosotros les podemos ayudar, ¿de acuerdo? Pero sí, esto es algo general. eh, no podemos en hora y media ponernos a implementar o a decirles punto y coma, ¿no? De cómo hacer específicamente cada cosa. Son cosas generales, este, pero con mucho gusto búsquenos y podemos ya ir aterrizando estas cosas que tienen curiosidades. Eh, También para que no se espanten, pues por una consulta que nos hagan y les respondamos por correo o por WhatsApp, pues tampoco les vamos a cobrar, ¿no? No nos espanten, les digo que nos busquen porque aquí no hay tiempo. Pero si es una consulta sencilla que podamos responderles, no hay ningún problema. Obviamente, si ya tenemos que meternos a actualizar manuales y a hacer todo eso, pues bueno, ya, o a que nos digan, oye, ¿cómo implemento esto? Dame los formatos, es que, ¿cómo le hago? Preséntame los avisos extemporáneos, todo eso, pues bueno, ya les podemos hacer una propuesta, ¿no? Eh, pero cuando les digo que nos busquen, no es para cobrarles por hora ni por minuto, no se espanten, no trabajamos así, los que nos conocen. Entonces, con gusto escríbanos eh, para poder seguir aclarando esas dudas que tienen, ¿vale? Déjenme ver si podemos. eh, Aquí hay una muy buena de Jimena. Si ya no vas a realizar la actividad vulnerable, ¿existe alguna baja dentro del portal? ¿Tengo que hacerlo? Sí, sí hazlo. O sea, si ya no lo vas a hacer, de hecho la ley lo dice, ¿no? Las reglas por ahí lo dicen. Oye, si ya no lo vas a hacer, date de baja porque si no siguen corriendo las obligaciones y es un error muy común, que la gente dice, no, pues ya no vendo coches. Ah, ya no vendes coches, pero si no le dices a la autoridad que ya no vendes coches, pues siguen corriendo las obligaciones y entonces puedes estar omitiendo cosas y meterte en problemas ya gratis. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, sí. y aparte, pues, o sea, el error humano, o sea, pues sí, o sea, tienes que seguir presentando informes en ceros, o sea, hasta que te des Ujú. de baja. Entonces, sí, si se te va uno, es aviso, ¿eh? O sea, informe, bueno, aviso en ceros es igual a informe, o sea, ¿y para qué vamos a poner esa carga administrativa, ¿no? Entonces, sí, sí, y es literal en tu perfil, o sea, en donde vienen como los datos, o sea, literal, le quitas, ¡puc! O sea, va a estar marcado y ya, o sea, te das de baja, o sea, no hay ningún tema. Y eso sí, guarda tu baja y ya, ¿no? O sea, con eso ya quedarías. Ujú. Muy bien. Pues bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, porque sí, ya, ya estamos terminando el tiempo. Les vamos a hacer llegar la presentación, ¿de acuerdo? Para que la tengan. Eh, Obviamente, si se registraron a la reunión, pues ahí les va a llegar en el correo que registraron. Eh, ahí en la presentación van a ir estos teléfonos. Aquí ya les puse el correo de contacto. Y bueno, pues lo que necesiten, con gusto les podemos ayudar. Cualquier tema de actividad vulnerable para el alta, para la regularización, para la actualización, para crear manuales, para lo que ustedes necesiten, capacitaciones, con mucho gusto les podemos ayudar. Y como les dijo Arián, pues no se esperen a que ya tengan al lobo encima, pues vamos haciéndolo con calma para no andar corriendo. Correcto. Muchas gracias, Arián. Gracias a ustedes. Gracias.